Bienvenidos a Inspira 360 Ventilación, un espacio en el que vamos a hablar de todo lo que os interesa relacionado con vuestra terapia respiratoria. En este espacio tendremos entrevistas a personal sanitario, tutoriales sobre el uso de los equipos, recomendaciones para el día a día con la terapia, como por ejemplo, qué hacer si vas a salir de vacaciones y debes usar un aparato de ventilación mecánica. Todo esto y mucho más. Así que quédate, que comenzamos. Y al ser nuestro primer programa, vamos a empezar por el principio, por los conceptos más básicos de la ventilación mecánica. ¿Por qué se prescribe y para qué patologías? Y para ello tenemos una invitada de excepción. Ella es la responsable asistencial nacional de Vitaler, Isabel Portela. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el principio, como digo. ¿Por qué se prescribe un equipo de ventilación mecánica? Bien, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Tenemos que saber que la función del aparato respiratorio es llevar el oxígeno a la sangre para que le llegue a todas las células de nuestro cuerpo que lo necesitan para vivir y eliminar el CO2 que se genera en los distintos procesos celulares al aire. Esto se hace en unos órganos que son los pulmones y que están en la caja torácica. Al inspirar, nuestra caja torácica se ensancha, tomamos aire cargado de oxígeno y al expirar, nuestra caja torácica se comprime y ahí es cuando expulsamos el aire cargado en CO2 de desecho. Este intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono, se produce en el interior de nuestros pulmones, en concreto en unos saquitos que hay dentro de ellos que se llaman alvéolos. Una vez entendido esto, debemos saber que hay ciertas enfermedades que afectan a este proceso de intercambio de gases. Tu médico te hará pruebas de función pulmonar y gasometría arterial para poder evaluar si junto con los síntomas nocturnos y diurnos que describas es necesario iniciar el tratamiento de ventilación mecánica. Tras realizar estas pruebas que le permiten medir la concentración de estos gases en sangre, decidirá si es necesario prescribir un ventilador para que el equipo realice ese proceso de intercambio de gases, ayudándonos a tomar el oxígeno del aire y a expulsar el CO2. Este intercambio de gases permite que nuestras células realicen sus funciones correctamente, ya que cuando hay una insuficiencia respiratoria, las células no funcionan bien y se produce una importante dificultad para respirar y para tolerar el ejercicio. El objetivo al prescribir el ventilador es que el paciente pueda respirar bien, dormir mejor y que la musculatura respiratoria del paciente trabaje de una forma más eficaz y no se fatigue tanto. Bueno, una explicación detalladísima, Isabel, que ha hecho que ya por lo menos nos quede un poco más claro cómo funciona nuestro sistema respiratorio y cuándo puede ser necesario. Pero claro, estabas mencionando que hay una serie de niveles adecuados de oxígeno y CO2 y entonces, ¿qué pasa cuando se descompensan y cuáles son esos niveles? Bien, vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Si los niveles de oxígeno son bajos, decimos que existe hipoxemia. Hipo significa por debajo y oxemia viene del oxígeno, es decir, bajo nivel de oxígeno. En este caso, nuestro cuerpo necesita que le aportemos oxígeno a través de un equipo externo. Algunos de los síntomas más característicos que nos indican que nuestros niveles de oxígeno son bajos son dolor de cabeza, dificultad respiratoria o aumento del ritmo cardíaco. Por otro lado, si los niveles de CO2 son altos, decimos que existe hipercapnia. Hiper significa por encima y capnia hace referencia al CO2, es decir, nivel alto de dióxido de carbono, y que sufrimos de una hipoventilación, es decir, nuestros pulmones no están trabajando adecuadamente eliminando el CO2 y tomando el oxígeno, y en este caso es necesario el uso de la ventilación mecánica. Tenemos que insuflar el aire en los pulmones a través de un circuito, como si fuese un fuelle. Algunos de los síntomas que podemos percibir cuando los niveles de CO2 están por encima de lo normal son piel azulada, dolor de cabeza leve, somnolencia y falta de concentración. Para que lo entendamos bien, si el sistema respiratorio funciona mal,
Este no puede enviar suficiente oxígeno a la sangre y dar a las células y a los órganos del cuerpo la energía que necesitan, por lo que el corazón debe trabajar más, bombear más veces para distribuir el oxígeno disponible a las distintas partes del cuerpo. Y también los músculos que rodean los pulmones y ayudan en la respiración deben hacer un esfuerzo extra. Entiendo que entonces es ahí cuando entra en juego la ventilación mecánica, ¿no? ¿Cuáles son, Isabel, los beneficios de utilizar la ventilación mecánica domiciliaria? La ventilación mecánica se utiliza con el objetivo de disminuir ese trabajo respiratorio que comentábamos, evitar la fatiga y mejorar el intercambio gaseoso del oxígeno con el dióxido de carbono. Os voy a resumir los beneficios de la ventilación mecánica. Mejora el intercambio gaseoso, mejora la hipoxemia y reduce la hipercapnia, es decir, mejora el nivel de bajo oxígeno y disminuye los niveles altos de dióxido de carbono. Aumenta el volumen pulmonar, es decir, abre y distiende la vía aérea y las unidades alveolares, impidiendo así su colapso y el cierre de la vía aérea al final de la expiración. Reduce también el trabajo respiratorio, es decir, permite el descanso de la musculatura respiratoria y esto ayuda a aliviar la falta de aire, que también se conoce como disnea. Y para finalizar, mejora la estructura del sueño. Al mejorar la ventilación, permite que el paciente duerma de manera continua, evitando despertares repetidos por esa falta de oxígeno. Este punto es muy importante porque conlleva una gran mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Todos sabemos la importancia que tiene el dormir bien y descansar adecuadamente. Bueno, son un montón de ventajas para el usuario, ¿no? Además, creo que este tratamiento se puede hacer en casa sin que esto suponga ningún detrimento para el usuario, ¿no? Exacto. La ventilación mecánica en el domicilio permite corregir los problemas respiratorios del paciente en la comodidad de su hogar y además, con el soporte del personal de Vitaler, podrá llevar a cabo el tratamiento con la calidad que se garantice su óptima estabilidad clínica. Pues muchísimas gracias, Isabel, por esta explicación tan clara y concisa. Creo que ha quedado, muy remarcado la importancia del uso del ventilador, así que gracias. A ti, Guillermo. Recordemos que tu neumólogo tiene herramientas para saber cuál es el estado de los músculos en cada momento de la evolución y para darte las indicaciones adecuadas a este respecto. En general, en función de la dificultad respiratoria que tengas, tu médico indicará cuánto tiempo y bajo qué parámetros tienes que usar tu ventilador. Vamos ahora a conocer para qué patologías está indicado el uso del ventilador y para ello vamos a contar con Carlos Gómez Chinesta, responsable asistencial Vitaler. Empecemos reforzando el concepto básico que explicaba Isabel. El ventilador sirve para disminuir el trabajo de los músculos respiratorios y corregir la hipoxemia o la hipercapnia, es decir, la falta de oxígeno o el exceso de CO2, mejorando así el intercambio gaseoso de estos dos gases. Las patologías que pueden necesitar este tratamiento son de dos tipos. Por un lado, de patrón restrictivo, en estos casos hay un problema en los pulmones que impide que se expandan y trabajen adecuadamente. Dentro de este tipo encontramos personas con síndrome de hipoventilación por obesidad, cifoscoliosis o con enfermedades neuromusculares como puede ser la ELA. Están también las de patrón obstructivo. En estos casos existe algún tipo de obstáculo o alguna obstrucción que impide que el aire se mueva correctamente por los pulmones. Aquí encontramos personas con enfermedades como la EPOC estable, hipercápnica, la bronquitis crónica y el enfisema. Os voy a explicar más en detalle algunas de las patologías de patrón restrictivo. Recordemos que hemos dicho que se producen cuando los pulmones no se expanden correctamente. Está el síndrome de hipoventilación por obesidad. Este síndrome se da en casos en los que tenemos un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y está asociado a hipercapnia diurna, es decir, existe una obesidad importante unida a un exceso de CO2 en nuestra sangre durante el día. Normalmente se utiliza como terapia la CPAP, que como ya explicamos en nuestros vídeos Inspira 360 sobre la apnea del sueño, consiste en un aparato que se utiliza durante el sueño y que suministra una presión de aire en nuestras vías respiratorias para mantenerlas abiertas. Pero en los casos en que no conseguimos corregir ese exceso del CO2 o que existen enfermedades cardiovasculares sintomáticas asociadas, debe usarse la ventilación mecánica. Está también la cifoscoliosis. En esta patología, la columna vertebral presenta una curvatura anormal.
Puede ser idiopática, es decir, que no sabemos cuál es su causa, o puede ser secundaria a otros trastornos o enfermedades de la columna vertebral. Cuanta más deformidad haya, mayor riesgo habrá para la aparición de insuficiencia respiratoria, ya que nuestra caja torácica, que como sabemos contiene los pulmones, tiene más rigidez y eso va a dificultar esa expansión que comentábamos antes que necesitan los pulmones. Por otro lado están las enfermedades neuromusculares. Aquí están incluidas muchas enfermedades. Por nombrar algunas está la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la atrofia muscular espinal infantil, la distrofia muscular o de Duchenne, la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner y muchas otras miopatías. Estas enfermedades producen una debilidad progresiva de los músculos en general y en algunos casos de los músculos respiratorios en particular, por lo que en ellas son muy frecuentes las complicaciones pulmonares. Además, hay situaciones en las que por un problema en el centro respiratorio que está en el cerebro no se da la orden de respirar de forma adecuada y es necesario sustituir esa función a través de un equipo de ventilación mecánica. Esto pasa en afecciones como la hipoventilación alveolar central congénita, en la que se produce hipoventilación durante el sueño. Esta patología se diagnostica en el periodo neonatal. Por otro lado, comentábamos que también existen patologías de patrón obstructivo. Recordemos que en este caso existe algún tipo de obstáculo, alguna obstrucción que impide que el aire se mueva correctamente por los pulmones. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con EPOC estable hipercápnico. El nombre es complejo, pero vamos a explicarlo. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque hay otras causas posibles, principalmente se da en pacientes que han estado expuestos al humo del tabaco. Esta enfermedad cursa con bronquitis crónica, es decir, los bronquios se inflaman y esto produce tos, generalmente acompañada de moco y también con enfisema. Esto hace que los alveolos, que son esas bolsitas pequeñas que hay en los pulmones y es donde se da el intercambio gaseoso del oxígeno y el CO2, se inflen de modo anormal, se dañan sus paredes y acaban rompiéndose. Al destruirse estos alveolos, la respiración se vuelve difícil, produciendo poco a poco daño a los pulmones. Por eso, el uso de la ventilación mecánica domiciliaria va a permitir mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de todos estos pacientes. De todas formas, es importante recordar que será su médico el que determine la conveniencia de la terapia. Muchas gracias, Carlos. Esta ha sido una breve pero concisa introducción sobre la ventilación mecánica. Poco a poco en los próximos programas iremos desgranando el detalle de todo lo que debes saber acerca de la misma. Por último, recuerda que ante cualquier duda puedes consultar con los profesionales de Vitaler que estarán encantados de ayudarte. En Vitaler son conscientes del reto que supone para pacientes y familiares adaptarse a la terapia y por eso apoyan y acompañan a los pacientes en cada etapa de su tratamiento, para ayudarles a tener una buena calidad de vida con la terapia. Por eso disponen de un canal de comunicación específico para los pacientes de ventilación, el consultorio de ventilación Vitaler, en el que el equipo profesional de enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos están disponibles para prestar ayuda y respuestas a las diferentes necesidades que puedan surgir durante el tratamiento de ventilación. También disponen de un espacio específico dedicado a los pacientes con ELA, espacio ELA se llama, con contenidos muy interesantes, artículos científicos, talleres con profesionales, información sobre asociaciones de pacientes, entre otras cosas. Y no quiero olvidarme de los talleres Paciente Vital, un espacio mensual de encuentro con los profesionales de Vitaler para formarse sobre las distintas patologías y poder preguntarles todas las dudas que os puedan surgir con las terapias respiratorias. Todo esto y mucho más lo encontrarás en la web de Vitaler. Nos vemos en el próximo programa Inspira 360 Ventilación. Chao.